¿Cómo estás? Mi hermanita Betty, un abrazo, qué gusto saludarte. Angelita, ¿cómo están? Buenas noches. Betty, ¿qué tal? Georgette, buenas noches. Dios las bendice grandemente. ¿Qué tal? Un abrazo, Betty, te extrañamos también, como también a mis hermanos que no nos hemos podido ver, ¿verdad? Angelita, ¿qué tal? Amada princesa, todas son las princesas de Dios. Siempre les digo así porque es la verdad. ¿Qué tal, Eli? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenidas. Son todos. Bienvenidos son todos. ¿Cómo están? Un abrazo muy grande. ¿Qué tal, mi querida Vicky? Bienvenida, como siempre, a tu casa. Tu casa siempre es la iglesia, como la casa de todos nosotros, ¿verdad? Somos bienvenidos a casa. ¿Cómo están? Bertita del Ángel, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo también para ti. Muy, muy buenas noches. Es rico saludarnos unos a otros. Gloria a Cristo Jesús. Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones de parte del pastor. Estamos expectantes de todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hola Eli. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Amadas hermanitas, ¿cómo te va? Querida Fer, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Saludos a Iván. Dile que queremos saludarlo. Bendiciones para ustedes abundantemente. Rocío, ¿cómo estás, mi amada hermanita? Qué gusto verte. Te enviamos un fuerte abrazo a la distancia. Te queremos mucho y bendecimos. Y por siempre eres muy amada, como todas mis hermanas, ¿verdad? Bendito sea Dios. Bueno, vamos a orar y vamos a iniciar esta clase, ¿verdad? Es lindo. Ahora sí que es lindo saludar a Linda. Hola Linda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un fuerte abrazo para toda la familia Martínez. ¿Cómo están? Gracias Fer. Un fuerte abrazo para ustedes también. Vamos a orar y vamos a continuar aprendiendo la palabra de Dios porque es la manera como crecemos espiritualmente y es la manera como podemos ver al Señor Jesús en acción por medio de las Escrituras, ¿verdad? Por medio de las Escrituras podemos ver al Señor Jesús en acción y podemos ver la voluntad del Padre. Es maravilloso, maravilloso imaginarte que estás cerca de Él y lo estamos porque Él vive dentro de nosotros. Y cómo nos va revelando su palabra, su voluntad, abriendo nuestros ojos al entendimiento, inclinando nuestro oído a sus razones para que podamos comprobar su buena voluntad, que siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Amén. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Muy bien, vamos a recordar lo que vimos un poco en la clase pasada. Estuvimos hablando de 4 tipos de corazones para recibir la palabra de Dios, pero antes oremos todos juntos para que sea Dios el que habla en nuestros corazones y no sean palabras de humana sabiduría que nada tiene que ver con la palabra de Dios, sino que sea Dios enseñándonos, mostrándonos, revelándonos su voluntad y su consejo, ¿verdad? Bien, oremos entonces. Bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos reunimos, Señor, tus hijos, en tu nombre, porque tenemos hambre y sed de ti, Señor. Tú eres, Señor, quien sacia nuestra sed. Tú eres, Señor, el que sacia con tu alimento, que es tu palabra, todos los días, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu. Todos los días, Señor, porque tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito Padre, te damos gracias. Disponemos nuestro corazón como tierra fértil para recibir en él tu consejo, Señor. Tus palabras que son semillas de vida, son palabras de vida para el que cree. Gracias te damos, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estuvimos viendo, hola Marinita, ¿cómo estás? Pati, ¿qué tal? Buenas noches, bendiciones. Saludos a Joaquín, bendiciones para todos ustedes también. Estuvimos viendo que el sembrador sale a sembrar. El sembrador es el Señor.
Gracias, Patti. El sembrador es el Señor, es Dios, es el Señor Jesús. Él sale a sembrar su palabra. Y hay 4 tipos de corazones. 4 tipos de corazones que están muy bien explicados en la Biblia, que estuvimos hace 8 días estudiando. Y vimos, por ejemplo, que entre esos 4 tipos de corazones hay uno que está junto al camino, ¿sí? Hay un corazón que está junto al camino. El Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero este corazón está junto al camino, me llama la atención. Dice, resumiendo en varios libros del Evangelio, dice que vinieron las aves del cielo y se comieron esa semilla que estaba ahí junto al camino, ¿sí? Esas aves del cielo significa que es Satanás que robó la semilla, porque el corazón que estaba junto al camino no entendió, porque no puso tal vez atención, estaba distraído con muchas cosas, su corazón no estaba dispuesto, ¿sí? Y vinieron las aves del cielo y esa semilla que recibió, que es la palabra de Dios, se secó. El mismo Satanás, que es el malo, se robó esa semilla para que ese corazón no se salvara, ¿sí? También hay otro corazón que son como piedras, son como pedregales, dice la Escritura. Dice, brota pronto la semilla con poca raíz, ¿verdad? Y el sol la quema y se seca. Es decir, la persona le agrada la palabra, se emociona, pero cuando viene la aflicción o la persecución, cuando viene las críticas, y principalmente a veces son de la familia, por causa de la palabra de Dios que estamos recibiendo, algunos tropiezan y abandonan, ¿sí? Eso está en Mateo 13, del 20 al 21, y abandonan el camino del Señor, abandonan lo que recibieron. Y hay otro corazón que es que está entre espinos, ¿no? Dice que crece la palabra. Hola Lulucita, un abrazo. Hola María Antonieta, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas noches. Es ese corazón, dice, donde se siembra la palabra, que está y hay espinos y la palabra crece y esos espinos la ahogan y no dan fruto, ¿sí? Son aquellas personas que los afanes de este siglo, ¿sí?, o el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y hay un corazón como el tuyo, como el mío. Primero Dios, ¿verdad? Que así sea y que así es, por fe. Como tu corazón, un corazón bueno, dispuesto, que oye y entiende la palabra de Dios. Y la semilla que es sembrada ahí brota y crece y produce a 30, 60 y a 100 por uno. Es el corazón que está dispuesto, que deja lo que está haciendo, ¿sí? Y que escucha la palabra porque escoge la mejor parte de su día, escuchar la palabra de Dios. Y ahora bien, ¿cómo crece esa semilla en el corazón de esa persona? Vamos por favor a Marcos 4:26. Marcos 4:26. Y dice así, el mismo Señor Jesús, que amamos y bendecimos y siempre tiene los mejores ejemplos y las mejores enseñanzas que están escritas en la palabra, dice Marcos 4:26. Decía además el Señor Jesús, así es el reino de Dios. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. ¿Y qué crees? La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El corazón estuvo dispuesto para recibir la palabra de Dios. El corazón estuvo abierto. Es un corazón bueno que busca de Dios.
y está dispuesto a recibir la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué tal, mi hermano Juan? Creo que eres tú, bienvenido, muy buenas noches, bienvenido. Entonces, dice aquí, además decía, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. ¿Y qué crees? La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Hace unos días yo puse una macetita ahí en la terraza con tierra. No he sembrado todavía nada ahí porque estoy pensando qué planta sembrar, pero todavía no he podido ir a comprar una plantita para esa maceta. Pero ha llovido, ¿y qué crees? Hay unas plantitas que están creciendo ahí. Así es la palabra de Dios en un corazón que está dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, pro siempre, bienvenidos. Así es la palabra de Dios cuando un corazón está dispuesto a escucharla. Es una buena tierra. Dios siembra esa semilla, el mensaje en la palabra, su palabra en ese corazón y no nos damos cuenta. Simplemente la recibimos porque somos buena tierra para Dios. ¿Sí? Y entonces esa palabra empieza a crecer dentro de nosotros y no sabemos cómo crece. Dice, este hombre se duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero, ¿qué crees que sale? Hierba. Luego, una espiga, una varita, ¿verdad? Después, grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Cada uno de nosotros, algunos en un momento fuimos hierba o somos hierba, o fuimos espiga o somos espiga, pero vamos a dar ese fruto para que cuando llegue en el tiempo señalado por Dios, el día de la siega, entonces estaremos listos para irnos con el Señor, ¿sí? Pero por lo pronto ahorita lo importante es tener el corazón abierto para recibir la palabra de Dios, para recibir la palabra de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos por favor a Marcos 4:21 para dar continuidad a esta clase. Marcos 4:21. También les dijo, ¿quién? El Señor Jesús. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Cuando se llega a ir la luz en tu casa, por ejemplo, todo se queda oscuro porque está lloviendo, vino la tempestad, ahorita que ha llovido mucho, en algunos lugares se llega a ir la luz. Aquí en Valle de Bravo se va a veces muy seguido. Se cae un árbol, se caen los cables y bueno, se arma la fiesta porque no hay luz. Bueno, entonces tú vas por una velita o por una lámpara y la pones en un lugar donde alumbre a todos los que estamos ahí. Bueno, algo así pasa. En el versículo 21, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? A veces hemos pensado que el almud es un buró, o es una mesa alta, o es el centro de la mesa, pero no. Fíjate que el almud es una medida de capacidad para medir el grano. Nótese bien lo que vamos a leer. Almud es una medida de capacidad para medir grano. ¿Sí? Ese es un almud. Si dejamos una marquita aquí y vamos a Mateo 5:15, toda la Biblia está relacionada, toda la Biblia se explica a sí misma, ¿sí? Mateo 5:15
Mateo 5:15, yo aquí tengo mi Biblia, si no la tienes a la mano, no te preocupes que yo la puedo leer por ti con mucho gusto. Mateo 5:15 dice así, desde el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, tú eres la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tú eres la luz del mundo y todos juntos no podemos esconder la luz que hay dentro de nosotros, porque es la luz de Cristo dentro de nosotros. Él es la luz y somos nosotros como una lámpara, ¿sí? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de una medida una vasija para medir la capacidad, es una medida de capacidad para el grano, ¿sí? Entonces ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. No, nadie hace eso, nadie pone una luz dentro de una, nosotros en la cocina tenemos cacerolitas o ollitas o recipientes que miden, por ejemplo, una capacidad de 1 litro o 2 litros. Entonces, imagínatela, nadie va a poner una luz dentro de una vasija que mide con capacidad para medir algo. No lo hacemos así, ¿sí? Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, ¿sí? ¿Dónde la vamos a poner? Sobre el candelero. ¿Para qué? Y dice, y alumbra a todos los que están en casa. Alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz. Tú eres una luz. Así alumbre tu luz, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Esa luz va a hacer que se vean tus buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos por tus buenas obras. Alabado sea el Señor. ¿Sí? Entonces una almud es una medida de capacidad para medir grano. Gloria a Cristo Jesús. Yo pensaba hace tiempo que era un buró, un ropero, bueno, un ropero no, pero un mueble que estuviera alto para poner ahí el candelero, pero no. Es una medida, es un recipiente para medir la capacidad de algo, ¿no? En este caso, el grano. Bien, todo tiene que ver, todo tiene que ver. Dice entonces la Escritura, los creyentes, tú y yo, somos como luminares al mundo. Somos como lámparas al mundo. ¿Dónde dice eso? Vamos a Filipenses 2:14. Filipenses 2:14. Aquí lo tengo, capítulo 2, versículo 14. Dice, vamos a leer el 14 y al 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Somos luminares al mundo, ¿sí? Mientras más luz hay en nosotros, mientras menos tinieblas hay en nosotros, seremos un luminar al mundo. Amén. Dice, asidos de la palabra de vida. ¿Cómo se llama tu congregación? Palabra de vida. Tomados de la palabra de Dios. Asidos, tomados de la palabra de vida, que es la palabra de Dios, para que en el día de Cristo, dice el apóstol Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque en vano, ni en vano he trabajado. Pablo estuvo trabajando arduamente y vigilando y cuidando
y protegiendo a las iglesias que Dios había puesto bajo su cuidado. Entonces él cuidaba que llegara buena doctrina, y si llegaba una doctrina extraña, ¿sí?, enviaba a sus discípulos para que corrigieran lo que se había desviado. Él estaba siempre al pendiente de esas iglesias. Amén. Gloria a Cristo Jesús, que Él está pendiente de nuestra iglesia. Entonces cada uno de nosotros somos una luz al mundo, somos un luminar. Gloria a Cristo Jesús. Y las iglesias son candeleros. ¿Sabías eso? Que la iglesia es un candelero. ¿Dónde está eso? Está en Apocalipsis 1:20. Vamos a Apocalipsis 1:20. Dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Las 7, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. 2 puntos. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, es decir, son el pastor de cada iglesia. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Un candelero es como una iglesia, ¿sí? Es como una iglesia que alumbra el lugar oscuro. La iglesia es un baluarte de la verdad. La iglesia es el cuerpo de Cristo y todos nosotros somos como luminares al mundo. No por nuestra luz, porque nosotros tenemos luz de nada más que la luz de los focos. Si nosotros somos luminares al mundo por la luz de Cristo que está dentro de nosotros. Él es la luz del mundo y nosotros somos como luminares. Amén. Gloria a Cristo Jesús por la revelación que Dios nos da de su palabra. ¿Sí? Y dice así, que esos luminares resplandecen como testimonio de Cristo, cuya característica, ¿sí?, tú como luminar tienes una característica de dar luz y vida en tu vida por medio del Evangelio. Es decir, tú eres un testimonio de Cristo, tú eres la luz de Cristo, tú tienes la luz de Cristo dentro de ti y eres una luminera, una luminera, como dice la palabra de Dios, al mundo, cuya característica es dar luz y vida por medio del Evangelio de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor por esto y por todo lo que nos revela. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Capítulo 4, versículo 22 en Marcos, dice así. Marcos 4, 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Cuando nosotros está todo oscuro, ¿sí? Porque no hay luz. Nuestra vida así estaba antes sin Cristo, oscura. No sabíamos ni con qué tropezábamos. Todo estaba oculto en nuestra vida. No teníamos luz más que la luz de la Comisión Federal de Electricidad, cuando había, ¿sí? Y gloria a Dios que tenemos luz eléctrica en casa. Pero dentro de nosotros era toda oscuridad, hasta que llegó, hola Lolita, un abrazo, hasta que llegó Cristo a nuestras vidas, porque Él es la luz del mundo. Recibimos a Cristo Jesús, recibimos su palabra como tierra buena en nuestro corazón, y entonces ahora somos luminares al mundo. Somos luminares al mundo y ahora esos luminares al mundo alumbran por donde vamos. Nuestra vida está llena de luz a medida que las tinieblas van desapareciendo de nosotros. Hay más luz dentro de nosotros y entonces, ¿qué crees? Todo lo que hay de oscuridad en nuestras vidas, ¿qué crees? Se manifiesta. Se manifiesta y sale a la luz. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios todo se manifiesta. Todo se manifiesta. Prendes la luz y ves, encuentras algo que no encontrabas,
De repente ves donde no había yo barrido y dices, ay, pensé que había barrido aquí y no, ahí hay basurita y demás, hasta que la luz resplandece, ¿verdad? Entonces, ante la luz de la palabra de Dios, todo se manifiesta. Y dice el Señor Jesús en Marcos 4:23, Él dice, si alguno tiene oídos para oír. Y yo digo, Señor, sí tengo oídos, pero ¿están dispuestos a oír? Sí, Señor, por dura que sea la palabra, estoy dispuesta a oír. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Porque los fariseos y los escribas oían el mensaje del Señor Jesús, o se sentaban en las primeras filas, ¿sí? Pero su corazón estaba cerrado. Siempre estaban dispuestos a ver en qué lo criticaban, en qué juzgaban la palabra de Dios para acusarle. Eso hacían los fariseos y los escribas. Por eso Dios los reprendió duramente en varias ocasiones. Y dice Marcos 4:24, les dijo también, mirad, fíjate lo que dice Dios, Padre, revélanos tu palabra. Mirad lo que oís, mira lo que oyes, mirad lo que oís, mira lo que oyes. ¿Cómo miro lo que oigo? En otras palabras podría decir el Señor, pon atención a las cosas que oyes, pon atención, mirad lo que oís, porque con la medida que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Otra vez, vamos a leerlo. Dice aquí el Señor, les dijo también, les digo la cita bíblica, Marcos 4:24. Hola Marce, ¿cómo estás? Un abrazo, bienvenida. Les dijo también el Señor Jesús, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Señor, explícame. Mateo 7:2. Vamos a Mateo 7:2. Dice el Señor, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Tendrá que ver algo el almud? ¿Tendrá que ver algo esa medida de capacidad con el que se medía el grano? ¿Tendrá algo que ver? Yo pienso que tiene todo que ver, ¿sí? Porque no hay nada en la Escritura que se haya escrito sin sentido. Y Dios nos habla a través de su palabra por medio de su Espíritu Santo. Entonces, bajo el gobierno celestial del reino, los ciudadanos del reino, y aquí estamos todos nosotros, gloria a Dios, seremos juzgados con juicio con que nosotros juzgamos. Bajo el gobierno celestial del reino, los ciudadanos del reino seremos juzgados con el juicio con que nosotros juzgamos. Si nosotros juzgamos con justicia, el Señor Jesús nos juzgará con justicia. Pero si juzgamos a otros con misericordia, misericordia es cuando una vez explicaba, me recuerdo muy bien, mi hermanita Vicky Gales, cuando no vimos a alguien o alguien no nos vio y no nos pudimos saludar, ay, es que tenía prisa por ir al baño, ¿no? Y no es que no te haya querido saludar, o no es que hayas tú no querido saludar, lo que pasa es que había prisa por ir al baño. Entonces a veces hablamos apresuradamente y todo tiene una explicación, ¿verdad? Dice, si ellos, entonces dice, si nosotros juzgamos con misericordia, seremos juzgados
por el Señor con misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Yo quiero ser juzgada con misericordia. ¿Por qué? Porque hay uno solo bueno. Y ese bueno se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y como quiero ser juzgada con misericordia, amén, Vicky, amén. Y como quiero ser juzgada con misericordia, tengo que tener misericordia con los demás. Porque con esa misma medida con la que yo mido a los demás, yo misma voy a ser medida. Yo misma voy a ser juzgada por Dios. Gloria a Dios por la palabra que nos da. Entonces nosotros los que pertenecemos al reino de Dios y vivimos, o tratamos de vivir aprendiendo a vivir con un espíritu humilde, bajo el gobierno celestial, debemos de tener en cuenta, amados hermanos, ¿sí? La viga que está en nuestro ojo, cada vez que tratemos de ver la paja en el ojo de nuestro hermano. Sí, puede haber una paja en el ojo de mi hermano, pero si yo trato de ver la paja del ojo de mi hermano, voy a ver borroso. No porque no me ponga los lentes, sino porque olvido que en mi ojo hay una viga. Y con esa viga, viendo borroso, no puedo ver la paja o la astilla que hay en el ojo de mis hermanos. La paja que está en el ojo de mi hermano debe de recordarnos la viga que tengo en mi propio ojo. Mientras permanezca la viga en mi ojo, veré borrosamente la paja en el ojo de mi hermano. Alabado sea el Señor. Lucas 6:38 dice Dios, el Señor Jesús, hermoso Señor Jesús, con su palabra, llena de amor y de gracia, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Sí? Yo quiero ser medida con la medida de misericordia. Y para recibir misericordia, tengo que tener misericordia de los demás. Acordándonos siempre que mis hermanos pueden tener paja en sus ojitos hermosos, pero yo tengo una gran viga que no me va a permitir ver su paja para sacarle la paja al ojo de mi hermano. Entonces, siempre tenemos que ser exacto, Lulu, por la viga que tenemos, exactamente. En Marcos 4:25 dice el Señor Jesús, porque al que tiene, se le dará. Marcos 4:25 dice, porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, al que tiene luz, se le dará más luz. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Sí? Todo está en contexto. Todo está ahí. Dios no se equivoca. Amén. Dios no se equivoca. Vamos por favor todos juntos a Mateo capítulo 13. Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículo 10. Dice así. Entonces, Mateo 13:10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿A quién les hablaba el Señor Jesús por parábolas? ¿A los fariseos? ¿A los escribas? Porque rechazaban el mensaje de Dios. Ni entraban ellos, ni dejaban entrar a otros. Estaban siempre con la lupa a ver en qué se equivocaban, a ver en qué fallaba el Señor Jesús para juzgarlo y criticarlo, para tener algo contra el Señor Jesús. Versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, a los discípulos, a nosotros los discípulos, dice, porque a vosotros
os es dado a saber los misterios del reino. A ti y a mí nos es dado a conocer el misterio del reino. ¿Sí? Mas a ellos, a los fariseos, a los escribas, no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, ellos tenían cierta revelación de la palabra, dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Tú tienes revelación de la palabra, tú tienes luz de la palabra de Dios. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, dice el Señor Jesús, porque viendo, ¿cuántos milagros no vieron ellos que hizo el Señor Jesús? Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado los ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan. ¿Con qué se entiende? Con el corazón. Ellos tenían el corazón engrosado, ¿sí? No querían escuchar la palabra del Señor Jesús. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero, bienaventurados, qué dichosos son aquellos. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis. ¿Qué veían los discípulos? Los cojos caminaban, los ciegos veían, los mudos hablaban, los resucitó muertos. ¿Cuántos milagros no hizo el Señor Jesús? Y aún así, los fariseos y los escribas cerraban sus ojos y cerraban el corazón para no oír. ¿Cuántos milagros hemos visto que el Señor Jesús ha hecho? Y a veces cerramos nuestros ojos y cerramos nuestro corazón. Y Dios dice aquí, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y entonces aquí el Señor Jesús empieza aquí en Mateo a explicar la parábola del sembrador. Amén. A explicar la parábola del sembrador. En Lucas 8:18, ¿sí? Vamos hacia allá. Lucas 8:18 dice así. Mirad, Lucas 8:18, mirad pues como oís, porque a todo el que... Mirad pues cómo oís. Tenemos que poner mucha atención en ciertas palabras. Mirad, pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener, se le quitará. Vamos a leerlo nuevamente. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener, se le quitará. Amén. El corazón cerrado no recibe nada de Dios. Oyendo, no oyen. Viendo, no ven. Porque oyen pesadamente la palabra de Dios. Pero para aquel corazón bueno, que tiene oídos para oír y escucha la palabra de Dios, es muy diferente. Es un corazón bueno que recibe la palabra de Dios, y la palabra de Dios empieza a crecer. Primero es hierba, luego es espiga llena de grano, y vamos a dar fruto al 30, 60
70 por 1. Amén. Regresando a Marcos 4:26. Regresamos a Marcos 4:26. Dice así. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. El reino de Dios es la realidad de la iglesia. El reino de Dios es la realidad de la iglesia, la cual produce vida a través de la resurrección de Cristo mediante el Evangelio. Hemos sido engendrados, nacidos de nuevo por medio del Evangelio. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ya podemos oír la palabra de Dios. Antes no podíamos, porque estábamos muertos espiritualmente, pero ahora que hemos sido engendrados por medio del Evangelio, sí podemos oír la palabra de Dios. Sí podemos oír la palabra de Dios. Hemos sido engendrados por medio del Evangelio de Dios. Amén. Ahorita vamos a regresar a Marcos, pero vamos primero a 1 de Corintios 4:15. 1 de Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, 10,000 maestros en Cristo, por decirlo así, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, dice Pablo a la iglesia de Corinto, le dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio de Cristo. Porque la iglesia de Corinto le decía después a Pablo, después de que él levantó esa iglesia, ¿sí? Y bueno, la estuvo cuidando y todo, después le decía, Pablo, de ahora me pides, en la segunda carta a los Corintios dice, ahora me piden cartas de recomendación, ¿sí? Tienen muchos años ustedes, pero pocos padres que los cuiden y que los amen, dice Pablo, le dice Pablo a la iglesia de Corinto, como yo los amo, quiero su bien y no quiero su mal, ¿sí? Bueno, versículo 16, por tanto os ruego, le dice Pablo a la iglesia de Corinto, por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Nosotros, tú y yo, fuimos engendrados por medio del Evangelio de Cristo. Somos hijos de Dios. Tenemos una nueva naturaleza. Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Hemos sido regenerados por medio del nuevo nacimiento para entrar en el reino de Dios. Y estamos en el reino de Dios. Debemos de vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5, perdóneme. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Tú ya entraste en el reino de Dios, porque naciste de nuevo. La vida que debemos de vivir en la tierra es conforme al reino de Dios. Tú eres ahora una luz, una lumbrera que alumbra, ¿sí? Alumbra a todos los que te rodean. Mientras más aprendemos de la palabra de Dios, menos tinieblas hay dentro de nosotros y hay más luz. Tu vida alumbra a todos los que están alrededor de ti. Si eres el único, la única persona que ha recibido a Cristo en tu familia, mira, alguna vez yo estuve en ese lugar y sé lo que es, pero las personas, nuestra familia, tienen que ver un cambio en nuestra vida. Tienen que ver que vivimos la palabra de Dios para ser una lumbrera de luz. Tienen que ver en nuestra vida que hemos cambiado, que somos diferentes, que lo estamos intentando, ¿sí? Que
tratamos y nos esforzamos por vivir la palabra de Dios. Amén. Para ser una lumbrera, empezando por nuestra familia y después una lumbrera al mundo, para que ellos quieran tener lo que tú tienes. Somos diferentes a lo que éramos antes. Hemos sido renovados, estamos siendo transformados por medio de la palabra de Dios. Mientras más luz de Cristo haya en nosotros y menos tinieblas haya dentro de nosotros, más luz vamos a hacer para alumbrar, para hacer lumbrera al mundo, empezando por nuestra casa, empezando por nuestra familia. Ellos deben de ver en nosotros la palabra viva, la palabra que se puede vivir. Y Dios no nos ha llamado, el Señor Jesús no nos ha llamado a hacer algo que el Señor Jesús no haya hecho. El Señor Jesús siempre va a ser nuestro mejor y mayor ejemplo. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo, vamos a 2 de Pedro, ¿sí? Primera de Pedro, ya estoy en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Sí? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Veamos lo que dice el Señor. Oigamos lo que dice el Señor. En otras palabras, tenemos que oír la palabra de Dios y no oír tanto lo que habla el mundo. No, eso no. Oigamos lo que dice el Señor. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Cuando veas la palabra de piedad, es sinónima de evangelio. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Mediante, ¿cómo nos fue dada? Por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién nos llamó? Cristo. ¿A quién estamos conociendo en las Escrituras? A Cristo. A través de Cristo conocemos al Padre. Perdón, hermanos. Dice en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante, qué importante es ser discípulo de Cristo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, nos llamó por todo su bien que nos ha ministrado y concedido, y dice que nos llamó por su gloria y excelencia. La excelencia está en Cristo, no está en ningún hombre. La excelencia está en Cristo, por medio de las cuales, ¿sí?, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por medio de esas promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Vamos a participar de la naturaleza divina de Dios por medio de esas promesas, ¿sí? Habiendo huido, quiere decir que ya huimos de la corrupción que hay en el mundo. El mundo está corrupto, está lleno de trampas, ¿sí? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la debilidad humana, a causa de la concupiscencia, que es la debilidad humana. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añade a tu fe virtud, y a la virtud añade conocimiento. Qué importante es el conocimiento de la palabra de Dios, pero conocimiento sin obras solo es conocimiento. Y el conocimiento envanece. No, tenemos que vivir la palabra de Dios, ser una lumbrera al mundo. Tenemos que ser una carta de recomendación de Cristo. Tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra. Amén. Dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Al conocimiento hay que añadir dominio propio. No podemos dejarnos llevar por las emociones. No. Tenemos que tener dominio propio, dominio de nuestras propias emociones,
dominio de nuestra propia lengua, dominio de nuestra propia vida, dominio de todo lo que somos, controlando nosotros mismos nuestra propia carne. Dominio propio. Y al dominio propio, ¿qué crees? Hay que añadir paciencia. Oh Señor. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto. Pero un afecto fraternal, de padres, de hermanos. Un afecto fraternal. Y al afecto fraternal hay que añadir amor. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, si estas cosas están en nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, con esto tenemos bastante. Y no nos va a permitir estar ociosos. Así lo dijo el Señor. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Yo me acuerdo cuando hace muchos años yo tenía la vista muy corta. Veía hasta aquí. Era muy miope, gracias a Dios que ya no lo soy tanto. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si nos dedicamos a hacer estas cosas, no vamos a resbalar jamás. Tenemos bastante por hacer, tenemos mucho que aprender, y si nos enfocamos en esto, no vamos a resbalar, no vamos a caer jamás. Porque de esta manera, dice Dios, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nos estamos esforzando para entrar y vivir en el reino de Dios. Romanos 14:17 dice así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es vivir en el reino de Dios? Vivir conforme a la palabra de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Hemos sido justificados con la sangre preciosa de Cristo. Paz. Tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y gozo. Gozo que viene de la confianza, de la certeza que Dios está con nosotros en cualquier momento y en cualquier situación. En cualquier tribulación, Dios está con nosotros. Y hay un gozo que viene del Espíritu Santo revelándonos que en cualquier situación, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dependemos de su gracia y de su misericordia. Amén. La vida de Dios brota, sembrada en un buen corazón. Crece, da fruto, produce y da una buena cosecha. Y el día de la siega va a llegar. Y después vamos a hablar de esto. ¿Sí? El tiempo se nos ha acabado tan rápido para esta clase, pero va a continuar la próxima clase. Sí, hay mucho que decir, mucho que Dios nos está revelando a través de su palabra. Alabado sea el Señor por todo lo que nos enseña a Él, porque es la palabra de Dios la que estamos recibiendo. Entonces, ¿qué pudimos aprender el día de hoy? Que tenemos que tener cuidado con lo que oímos, porque con lo que oímos, ¿sí? Como dice la Escritura, vamos a poder medir con la medida de misericordia, con la medida con la que queremos ser
medidos. Tengamos mucho cuidado con lo que oímos. Amén. Bendito sea Dios. Demos gracias a Dios. ¿Les parece, hermanos? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra nos es revelada por tu precioso y poderoso Espíritu Santo. Nos es, Señor, concedida, Señor, por tu gran bondad. Y nos las explica, Señor, y las podemos entender porque tú mismo nos las estás revelando por tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Y, Señor, ¿sabes qué? Nuestro corazón es una buena tierra. La recibimos, Señor, con mansedumbre, para que crezca, brote, produzca hierba y después produzca una espiga y después esa espiga está lleno de frutos, Señor, para que por medio de tu palabra, Señor, podamos reflejar, Señor, tu luz al mundo, Señor, a nuestra familia, siendo oidores y hacedores de tu palabra, porque tu palabra sí se puede vivir, Señor. Tu palabra la viviste tú mismo en Cristo Jesús. Todo lo que el Señor Jesús nos ha revelado es porque Él la vivió cuando estuvo entre nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la paz, la misericordia con la que nos mide, Señor, porque nosotros, Señor, sembraremos misericordia para cosechar misericordia. Y con esa medida, Señor, queremos ser medidos, dando misericordia a todos los demás. Bendito Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos a ti, solo a ti, la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y a Cristo la gloria. Gracias, mi amada Vicky. Bendito Dios. Gracias, Marce. A Cristo la gloria. Bendiciones. Un abrazo cariñoso para todos ustedes. Bendiciones. En 10 minutos el pastor está aquí para una nueva clase. ¿Sí? Bendiciones, bendiciones. Buenas noches, buenas noches.